Qué bendición el poder estar una vez más en este lugar. Doy gracias al Señor y es un privilegio nuevamente el poder estar aquí. Gracias por cada uno de ustedes también que se conectan y nos ven a través de este medio social. Doy gracias al Señor por la iglesia, por cada uno que nos siguen. Gracias, amada audiencia, que se mantiene fiel a esta enseñanza. Y qué bueno, porque es a ti que el Señor va a revelar su corazón, es a ti que el Señor te va a hablar en esta hora, es a ti que el Señor se va a glorificar en gran manera. ¿Por qué? Porque hay sed, porque hay hambre de su palabra, y es ahí donde el Señor dice que de esas personas Él llama. Que tengamos hambre, que tengamos sed, que estemos apasionados por su ley, por conocer sus mandatos, por conocer sus estatutos. Damos gracias al Señor en esta hermosa hora y gracias por las personas que comparten también esta palabra. Gracias, Padre amado, en esta hermosa hora. Soberano Señor, te glorificamos, te honramos, te damos honor a ti, Padre Santo. Gracias porque eres tú el que nos va a hablar, eres tú, Espíritu Santo, el que va a revelar, eres tú, Padre amado, el que nos guía, el que abre nuestro entendimiento para que aprendamos y conozcamos tus mandatos, tus leyes, tus directrices, tus estatutos, soberano Señor. Muchas gracias por tu iglesia, muchas gracias por las personas que nos ven a través de este medio social. También doy gracias por las personas que comparten estas enseñanzas y gracias porque ellos contribuyen a que más personas puedan ser alcanzadas a través de este medio social. Gracias, soberano Señor, solo tú mereces todo honor. Eres inmensamente exaltado y adorado por siempre, Padre. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Te damos gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy, la oración de David en relación a los mandatos, como parte 1. Dice la oración de David en relación a los mandatos. Vamos a ver el día de hoy, parte 1. Por favor, acompáñenme en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 34. Dice la palabra del Señor en Salmos 119, versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Gloria a su nombre. ¿Cuál era la oración de David? Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Mira qué glorioso cómo el rey David se expresa. Y él no solamente le oraba a Dios Padre por sus necesidades, por lo que él quería o lo que él le pedía cada día, protección o hacia su familia, sino que en medio de su oración también él le decía al Padre que le ayudara a cumplir sus mandatos, que le enseñara, que lo guiara, que él anhelaba tener ese entendimiento para guardar su palabra y para hacerlo de todo corazón. Mira qué precioso. Y es ahí donde el Señor nos está hablando en este tiempo, amada iglesia, que es el tiempo de decirle al Señor en nuestra oración, no solo ir a sus pies a pedirle por todas nuestras necesidades y todo lo que le pedimos en nuestra vida cotidiana, sino que también pidámosle entendimiento, pidámosle la sabiduría, pidámosle que anhelamos cumplir su palabra, obedecer sus mandatos, obedecer sus directrices, sus estatutos. Porque es ahí donde nosotros
alcanzamos esa madurez espiritual y esa firmeza en nuestra vida y nada nos puede mover. Aunque el mundo esté tan malo y se vuelva aún más malo de lo que está hoy en día, si tú y yo estamos firmes, obedeciendo los mandatos de Dios, conociéndolos con un entendimiento abierto, nada nos va a mover, aunque miremos lo peor en este mundo. El problema es cuando no conocemos las Sagradas Escrituras, no conocemos ni entendemos tampoco los mandatos de Dios. Pero cuando tú y yo venimos con un corazón humillado, en nuestra oración le decimos a nuestro Padre: yo anhelo conocer tus mandatos para obedecerlos hasta el último día de mi vida, pero con todo mi corazón. Es ahí donde el Padre se inclina y obra a través de su Santo Espíritu para abrir tu entendimiento, y Él te da esa riqueza espiritual tremenda que nadie, no hay naturaleza humana, no hay entendimiento humano que pueda entender la sabiduría y el entendimiento de Dios. Es ahí donde nosotros, aunque esté lo más peor este mundo, es ahí donde nosotros nos vamos a mantener seguros, firmes, caminando en su verdad. Por eso Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero es esa verdad donde tú y yo estamos parados firmes en esa brecha, porque conocemos su palabra. Pero cuando no, cualquier cosa te mueve. Por eso hoy la gente, cualquier corriente humana, cualquier situación, cualquier aflicción, cualquier angustia, mueve a la gente. Ve lo malo de este mundo y se asusta y dice: esto está lo peor que va a ser de nosotros. Pero ¿a qué se debe? Que no tiene ni el entendimiento ni el conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando tú y yo conocemos, entonces es ahí donde nosotros vamos a tener esa firmeza, porque su palabra es verdadera y maravillosa. Su palabra es lo que a nosotros nos debería de hacernos mantenernos fiel sin importar lo que esté pasando. Por eso David, en medio de las circunstancias, de las situaciones, él le oraba al Padre y le decía: ayúdame, susténtame en tu palabra. Y vemos que David, en sus tiempos de oración, no solo se dedicaba a pedir de sus necesidades, sino también para pedirle a Dios que le enseñara sus mandamientos y cómo ejecutarlos. Así que sabía que aprovechar el tiempo de su oración. Eso es lo que podemos ver en la vida de David, que él aprovechaba el tiempo de su oración. No eran repeticiones vanas, no eran la misma palabrería, sino que él aprovechaba de una manera correcta ese tiempo de oración. Él le decía al Padre que le enseñara cómo ejecutar los mandamientos. Y podemos ver que esto nos demuestra que por encima de sus necesidades estaba el obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo más importante, amada audiencia. Nosotros primero queremos nuestras necesidades, que Dios supla todo, que me dé todo, que me mire mi sufrimiento, mi angustia, mi aflicción. Pero de último yo quiero cumplir sus mandatos. De último quiero ese entendimiento. Cuando es primero, yo le debería de pedir ese entendimiento, esa sabiduría para ejecutar correctamente su palabra, por encima de mis necesidades.
Pero nosotros hacemos todo lo contrario a lo que está establecido. Por eso es de que vivimos en aflicción por años muchas veces. Y el proceso no pasa. Y tenemos señales de estar ahí. Muchas veces no vemos más allá. No hay un avance. ¿Pero a qué se debe? A que nosotros solo clamamos por nuestras necesidades, pero no por conocer más allá de los mandatos de Dios. Y vemos que su clamor y su oración era que Dios le enseñara sus mandatos, cómo debía de cumplirlos. Amén, aleluya. Mira qué precioso. Entonces David estaba más interesado de cómo el Padre le enseñara los mandatos y cómo obedecerlos de esa forma correcta. Él tenía esa actitud correcta y miraba las cosas de una manera diferente. Él no actuó de una manera egoísta, como muchas veces lo hacemos, porque solo pensamos en nosotros, pero no pensamos en lo que Dios quiere para nosotros y cómo Él quiere que tú y yo vivamos. Ahí está el reglamento de la vida moral que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y por eso dice que las expresiones de la oración de David llevaban puntos importantes. Y vamos a ver un primer punto que está en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 28. Vamos a seguir en el libro de Salmos. Y yo te animo a que escudriñes completamente todo el capítulo de 119 de Salmos. Es ahí donde te va a enseñar de cómo obedecer directrices, estatutos, leyes. Ahí están los testimonios de Dios, sus mandatos. Y te animo que lo hagas ahí en tu hogar, con tu familia, porque eso da un enriquecimiento tremendo a nuestras vidas. Por eso dice que hay expresiones en la oración de David. Y número 1 lo vemos en Salmo 119, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame en tu palabra. ¿Qué le decía David? Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. David lloraba en algún momento, pasó aflicción, pasaba mucha tristeza en su corazón. Pero él no le decía, Padre, mírame, por mis enemigos estoy así, me persiguen. Me hieren mi corazón, mi familia o mis amigos, ayúdame o acuérdate de mí. No era esa solo su oración, sino que él también le decía, pero susténtame en tu palabra, aleluya. Él entendía que solamente podía soportar esa tristeza, ese dolor, esa angustia que él estaba pasando, meditando en su palabra. Porque él hallaba vida en la palabra de Dios. Él encontraba vida en la palabra de Dios. Porque la palabra es vida, la palabra es real, la palabra es maravillosa, es verdadera. Y él le decía que lo sustentara en su palabra, que lo ayudara a través de su palabra. ¿Y cuántos de nosotros, en vez de ir a la palabra de Dios, cuando estamos angustiados o tristes, demasiados tristes, cuántos vamos a la palabra? No lo hacemos. Solo lloramos y lloramos y lloramos muchas veces, pidiéndole consuelo al Señor, pero no agarramos la palabra y venimos, Señor, háblame a través de tu palabra y susténtame. Dame tu paz a través de tu palabra. Y es ahí donde el Señor nos dice
y nos enseña la forma correcta de cómo tú y de cómo yo debemos de orar. Porque eso es lo que nos está enseñando el Señor. Y es uno de sus mandatos la oración. Pero la oración también tiene su forma correcta. Cuando tú y yo aprendemos a orar correctamente, es ahí donde viene el accionar perfecto de Dios. Porque estamos haciéndolo con exactitud. Y el Señor se agrada y es más pronta su respuesta. Pero cuando nosotros solo hacemos repeticiones o palabras vanas, ni siquiera a veces llega a su corazón, porque no le agrada la forma en que le pides. Y es ahí donde dice el Señor que esta es la forma correcta de cómo tú y yo debemos pedirle. Y vamos a seguir viendo más expresiones, pero dice, David se encontró muchas veces en situaciones de confusión o tristeza. En su vida personal, en su función como rey, estaba determinado a no actuar con sus propias fuerzas. Eso es lo que vemos acá. O entendimiento, porque no se consideraba capaz de enfrentar esas circunstancias por sí solo. Por eso en su oración clamaba a Dios para que lo sustentara según su palabra. Y en la NTV dice de esta manera, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Como le decía, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. ¿Dónde encontraba ese aliento el rey David? Él entendía que no era con sus propias fuerzas. Él entendía que no era su manera. Él entendía que él no podía solo. Él entendía que solamente la palabra era la que le ayudaba, le daba aliento y era lo que le daba esa dirección para hacer lo correcto. Y nosotros muchas veces lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, a nuestra manera. O decir, ya pasará, ya estará todo tranquilo. Y al tiempo seguimos en el mismo problema o al día siguiente está el mismo problema. ¿Por qué? Porque queremos avanzar según nosotros con nuestra propia entendimiento o nuestra propia fuerza. Es ahí donde dice el Señor que es tiempo de darle lugar, que a Él le pertenece, que es su primer lugar, donde tú y yo lo debemos de colocar en nuestra oración diaria. No solo pensando en nosotros, no solo con una lista, dame esto, quiero esto, Padre, mira esto, mira mi necesidad, mira lo otro, pero ¿dónde está Él? ¿Dónde está su palabra? Y es ahí donde Él nos está llevando a que lo hagamos con sabiduría, de la manera correcta, amada iglesia. Y también otra expresión está en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 29. Vayamos a la palabra, por favor. Ahí donde están en la comodidad de sus hogares, leamos juntos, vayamos a la luz de su palabra. Versículo 29 dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Gloria a su nombre. Aleluya, mira cómo el Padre le decía, aparta de mí el camino de la mentira. Y le decía, y en tu misericordia concédeme, ¿qué le decía? Tu ley. Pero ¿por qué le decía el rey David de esta manera al Padre? ¿Por qué le decía, aparta de mí el camino de la mentira? Porque él ya no quería vivir más en mentira. Él abominaba, empezó a aborrecer la mentira y él mismo le empezó a decir, yo no quiero sustentarme en mi propia inteligencia, en mi propia prudencia,
porque eso es vivir en mentira. Y a la gente hoy en día le encanta mucho la mentira, porque esa es la naturaleza caída del humano, la mentira. Y por eso dice que David dice, muchos hacemos esfuerzos para dejar la mentira y no lo logramos debido a nuestra naturaleza pecaminosa, que es mentirosa. David entendía que era solo obteniendo la ley del Señor, que es su palabra. Solo así va a poder dejar de ser mentiroso. David entendió a perfección que solo dejándose guiar, solo dejándose instruir por la palabra de Dios, él iba a dejar de ser mentiroso. Ya no iba a practicar la mentira. Hoy en día nos autoengañamos a sí mismos, siervos, hasta gente cristiana. Hoy en día nos autoengañamos creyendo de que nosotros no practicamos la mentira. Cuando a veces en siervos de hoy, gente cristiana de hoy, se ve palpablemente cómo practican la mentira y les agrada la mentira. Y ellos dicen no, solo juzgan, critican, señalan a aquel sí, aquella sí, los del mundo sí. Cuando a veces nosotros como cristianos estamos practicando la mentira. ¿Pero a qué se debe? A que nos creemos de que porque ya estamos dentro del reino de Dios, ya somos santos, somos perfectos y no hay mentira en nosotros, pero no leemos. Entonces nos engañamos, porque creemos de que porque somos parte de su reino, es seguro que ya vamos para el cielo porque ya no practicamos esas cosas. Pero si no lees la palabra, si no te dejas redarguir, si no te dejas instruir a la luz de la palabra, sigues en la mentira, porque no haces lo que Dios dice, sino que te vas a guiar por religiosidad, por costumbres, por tradiciones, por el sistema humano, pero no por lo que dice la palabra de Dios. No te vas a regir a lo que dice con exactitud la palabra de Dios. Por eso es ahí donde David entendió que era necesario apartarse verdaderamente de todo corazón de la mentira, pero por eso le dice, y en tu misericordia concédeme tu ley. Él está diciendo, enséñame tu palabra, apártame la mentira, yo ya no quiero ser mentiroso, quiero conocer tu palabra. Concédeme, le dice, dame entendimiento para conocer tu palabra y hacer como dice tu palabra. Por eso hoy en día la iglesia sigue siendo mentirosa, perdonen, pero sigue siendo mentirosa. ¿Y a qué se debe? A que no lee las sagradas escrituras, a que no escudriña, a que no le dice al Padre, concédeme, dame el entendimiento para conocer tu ley, porque quiero agradarte. Y en la NTV, lo vamos a ver, en la Dios habla hoy, y dice de esta manera, aléjame del camino de la mentira y favoréceme en tu enseñanza. Mira qué precioso. Favoréceme en tu enseñanza, le decía el rey David. Es ahí donde el Padre nos está llevando a que conozcamos con exactitud su palabra y la obedezcamos. No lo que diga el mundo, no lo que diga el pastor, no lo que dicen los siervos, no lo que dice las diferentes denominaciones, diferentes doctrinas, sino que lo que dice la palabra de Dios, amada iglesia. Eso es lo que a nosotros nos debería de interesar en este tiempo y ir a la luz de su palabra para tener firmeza en él. Porque por eso cualquier cosa nos va a mover y nos va a sacar completamente del propósito de Dios por no tener fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Pues es Cristo a la luz de su palabra. No a la luz de las doctrinas, no a la luz de las corrientes del mundo, no a la luz de lo que dice tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu familiar o tu esposo o tu esposa, sino que a la luz de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra para mi vida? ¿Cómo debo de vivir yo según las sagradas escrituras?
Es ahí donde el Señor nos está enseñando, amada iglesia, que es el tiempo de orarle al Señor de una forma correcta, para conocer a profundidad su palabra y que nos dé ese entendimiento para poder entenderla con esa mente de Cristo, porque dice la palabra que tú y yo, como parte de su reino, ya tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, pues pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, para poder ver la palabra con la mente de Cristo. Y es ahí donde nos va a llevar en ese crecimiento y nada te va a mover. No te va a importar lo que digan de ti, las zancadillas que te quieran poner o todo lo que te quieran levantar, los falsos, todo lo que te critiquen o te juzguen. Tú no vas a prestar ni lo mínimo de atención porque estás fundamentado en la palabra de Dios, en la verdad, porque solo en Él hay verdad, no en la gente. Y muchos más poniendo oído a lo que está diciendo allá la persona en el mundo o la gente en el mundo. Porque nuestra identidad muchas veces está allá por no conocer la palabra. Nuestra identidad la ponemos en todos los demás por no conocer lo que dice la palabra. Y es ahí donde el Señor nos enseña que la verdad nos hace libre y sin la intervención de la palabra de Dios es imposible dejar nuestras limitaciones y alcanzar el propósito del Señor para nuestras vidas. Definitivamente, sin la intervención de la palabra de Dios, jamás vamos a poder abandonar o dejar nuestras limitaciones. Porque vamos a estar pensando en lo que dicen de mí, lo que hacen allá, o cómo me juzgan, etcétera. Y es ahí donde el Señor dice que es su palabra, no es la gente. Amada iglesia, amada audiencia, es el tiempo de poner la mirada en Cristo. Es el tiempo de poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Ya no desvíes tu mirada para los lados. No desvíes tu mente ni tu corazón, ni tus pensamientos para los lados. Tu fundamento es Cristo. Por eso dice, sin la palabra no vamos a poder dejar esas limitaciones. Porque estamos prestando oído a lo demás. Cierra tus oídos. Inclínate a lo que dice el Señor. Y a eso sí abre tus oídos, a lo que dice la palabra de Dios. Es el tiempo, amada iglesia. También hay otra característica de cómo debe ser esa expresión de nuestra oración. Y está en Salmos 119, versículo 33. Dice la palabra del Señor: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Como dice David, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Él anhelaba conocer el camino, el reglamento de Dios. Porque ¿qué son estatutos? Son los reglamentos, todo el reglamento que Dios dejó establecido. Y David le decía, enséñame el camino de tus estatutos. Qué varón tan determinado. Y él anhelaba conocerlos porque él anhelaba ejecutarlo. No era solo por conocerlos. ¿Cuántos hoy en día queremos conocer a Dios? Que Él nos dé, que Él nos use, que haga grandes cosas en nosotros. Pero nosotros no queremos conocerlo a Él. No queremos conocer sus estatutos, sus leyes, sus directrices. Y David no, él quería conocerlo, pero quería ejecutarlo. No era solo por saber, por tener el conocimiento, porque es en vano tener el conocimiento, sino que es la acción la que a nosotros nos produce vida. Es la acción la que nos saca de esa condición de vida y nos traslada a otro nivel, nos traslada a otro escalón.
Pero ¿de qué sirve tener el conocimiento si no ejecutamos? Y David decía, enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Ahí está. Más claro no nos puede hablar la palabra. Él anhelaba saberlos para ejecutarlos. Amada iglesia, nosotros anhelamos conocer la palabra de Dios para ejecutarla o solo por conocerla. Hay cuánta gente hoy en día que tiene la Biblia grabada en su cabeza, hasta los versículos. Yo admiro a esa gente, porque al menos yo no. A mí no se me quedan los versículos. O sea, tengo el conocimiento de la palabra, pero no con exactitud. En Salmos tal, ahí dice tal cosa. Y hay gente que sí. Y digo yo, gloria a Dios por ellos, pero lamentablemente muchos, no estoy diciendo todos, muchos de ellos tienen la Biblia aquí como conocimiento, pero no la viven, no la practican, no expresan. Y es ahí donde el Señor nos está llevando a que conozcamos la palabra de Dios, pero que la cumplamos hasta el fin. Como decía el rey David, así debemos de clamarle al Señor. Enséñame para que yo pueda cumplir tus estatutos, tus mandatos, tus decretos, tus leyes, tus directrices hasta el último día de mi vida. Y es ahí donde vamos a vivir con eterna felicidad, amada iglesia, no solamente aquí en la tierra, sino que en el cielo, que será mucho mejor, porque allá no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, ni aflicción, ni angustia. Pero el Señor dice que aquí Él nos da la oportunidad de vivir con gozo, con felicidad, con paz. Pero cuando tú determinas obedecer su palabra y cumplirla. No solamente ir, Señor, yo quiero esto, mira mi necesidad, mira esto otro, mira mis metas, mira mis sueños. Pero no nos enfocamos en querer saber y en ejecutar lo que dice su palabra. Y es ahí donde dice, adquirir conocimiento es bueno, pero no debemos olvidar que el Espíritu Santo, basado en la palabra, nos guiará a nosotros a toda verdad. David tenía conocimiento de muchas cosas, pero anhelaba siempre conocer y saber de los mandatos y estatutos de Dios, porque ellos le enseñaban cómo debía conducirse en todas las facetas de su vida, como persona, como rey, como hijo, etc. Gloria al Señor. Él entendió que era integral en el Señor. Él necesitaba saber cómo conducirse tanto en su vida personal como rey y como hijo y como todo lo demás. Es que es integral en el Señor, amada iglesia. Y es ahí donde David, por eso, dejó un legado. Fue de ejemplo, fue conforme al corazón de Dios. Porque él obedeció su palabra, él vivió, él ejecutó la palabra de Dios. Y es ahí donde su descendencia también alcanzó esa bendición. Pero por eso dice, ¿qué grandes cambios habrían en nuestra vida si aprendiéramos a orar para que el Señor nos enseñe sus mandatos y sus estatutos? Aleluya. ¿Qué grandes cambios habrían en nosotros, amada iglesia? Muchísimos cambios si nosotros tan solo aprendiéramos a orar correctamente. Si tan solo pusiéramos en primer lugar a Dios en nuestra oración y no nuestras necesidades. De ahora en adelante es el tiempo de pedirle perdón a Dios y decirle, Padre, de hoy en adelante yo pongo en primer lugar tus mandatos, tus estatutos, tus leyes, tus directrices y tus testimonios. Y luego van mis necesidades.
Primero enséñame cómo vivir. Primero enséñame cómo conducirme. Primero enséñame cómo ejecutar tu palabra. Y luego te pido esto y esto y esto. Y el Señor te lo va a dar. Todo lo va a suplir, lo va a llenar. Vas a tener esa felicidad completa, ese gozo completo en tu vida. Pero hasta cuando tú y yo oremos de la forma correcta. Por eso estamos aprendiendo y el tema dice la oración de David en relación a los mandatos. Y vamos a ver otra de las características y está en el libro de Salmos 119, versículo 34. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Versículo 34, por favor. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Aleluya. Como le oraba David, le decía, dame entendimiento y guardaré tu palabra, porque eso es lo que le está diciendo cuando le dice tu ley. Guardaré tu palabra y la cumpliré de todo corazón. ¿Cuántos de nosotros le hemos clamado hacia el Señor y le hemos dicho, Padre, dame entendimiento en tu palabra y la cumpliré de todo corazón? Es lo que menos le pedimos a Dios, porque no nos gusta leer, no queremos escudriñar. Solo nuestro oído para escuchar todo lo que dicen, pero por eso nos confunden. Porque uno dice una denominación tiene su propia doctrina, esta otra también, y este siervo predica de una manera, este de otro, como la entiende o como la comprende. Y más bien te confunde porque dices, ¿por qué este dice esta manera, este de otro? Pero no inclinas tu vista hacia la palabra y dices, Señor, háblamelo a mí personalmente. Y que yo lo entienda, para que yo lo pueda vivir y ejecutar. Es el tiempo, amada iglesia. Si no lo has estado haciendo, el Señor nos está hablando muchísimo en este último tiempo de leer su palabra para estar firmes. Porque si no, a lo que viene nos va a mover y nos va a sacar completamente del propósito de Dios. Pero si tú estás cimentado en la palabra de Dios, va a haber firmeza en tu vida, porque hay entendimiento, porque hay conocimiento, y lo vas a ejecutar sin importar lo que digan o lo que pase, porque tu fe y tu confianza está plena en el Señor. Y es ahí donde nosotros vamos a permanecer firmes hasta el último día de vida y vamos a ser galardonados. De lo contrario, no, porque cualquier corriente nos va a venir a mover. Ah, sí, lo que él dice, eso agarro. Lo que él dice, ese también. Este dice la verdad, este también, aunque digan mentira. Pero por no leer la palabra, todo lo aceptamos. Sí, amén, esto es para mí. Esto también lo agarro. Pero no vamos si es cierto, si es verdad en su palabra. Van a venir tantos falsos profetas, hasta doctrinas humanas, donde van a hacer hasta su propia Biblia. Y una amiga me llamaba, ella no está acá, está en Estados Unidos, y me decía, me duele el corazón ver cómo la gente está siendo tan engañada en este tiempo, me decía. ¿Pero a qué se debe? A que no se lee la palabra. Ella evangelizaba a su compañera de trabajo y le dice, ¿tú vas a alguna iglesia, ya sea católica o angélica? No, le dice, pero sí venero, sí adoro. Y adoro a la Santa Muerte. Y hay un templo y ahí nos reunimos y adoramos muchísimo. ¿Se pueden imaginar? La gente que está con el diablo es la gente que más está adorando en este tiempo y le sirve y es más fiel que nosotros, los que somos hijos de Dios. ¿Pero a qué se debe? A que no conocemos las sagradas escrituras. Y ella
ella se quedaba sin palabras y me dice, la gente no quiere de Dios. Hay una frialdad aquí, me dice que son poquitos los que vienen, 2, 3 personas en la noche a los servicios. Porque la gente se siente autosuficiente y cree que no necesita de Dios. ¿Pero a qué se debe? A que lamentablemente nuestro oído está más puesto en la corriente de este mundo y no preocupados por nuestra salvación, porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice, porque dice, dame entendimiento. ¿Cuántas veces tratamos de entender a Dios y su propósito con nuestro propio entendimiento a través de nuestra lógica o razonamiento y nos damos cuenta que no lo podemos lograr? Porque a Dios y su palabra no se les puede entender de esa forma. David oraba para poder guardar la ley de Dios correctamente y por eso le pedía a Dios entendimiento, porque esa es la forma correcta de entender la palabra para poder ejecutarla. Aleluya. Nosotros queremos entender la palabra a través de nuestra lógica, a través de nuestro razonamiento. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra propia fuerza humana. Y dice la palabra que jamás la vamos a entender. Jamás vamos a entender su palabra de esa manera. Por eso David entendía, mira cómo este varón llegó a entender que sin tener el entendimiento de su palabra, él no podía hacer nada. Él entendió que no tenía vida, que sin la palabra él no podía. Y es ahí donde el Señor nos está llevando, que entendamos su palabra, pero con ese entendimiento que solamente Él da a través de su Santo Espíritu. Pero cuando tú y yo se lo pedimos de todo corazón, porque Él ve tu anhelo, ve mi anhelo, ve mi deseo, ve tu deseo de querer conocer aún más a fondo sus escrituras y vivirlo. Y es ahí donde el Señor dice que un mandamiento es un decreto, es una orden, está decretado y debemos de cumplirlo. ¿Y por qué no se cumplen? Porque no leemos. Y un estatuto son sus reglas. ¿Y por qué tampoco obedecemos sus reglas? Porque no leemos. Nos inclinamos a venerar o adorar otras cosas que no son reales, que no son verdaderas, que al único Dios verdadero. Pero a eso se debe por falta de entendimiento y de ejecutar su palabra. Es tiempo de levantarnos, iglesia, y de hacer como Dios lo ha establecido en su palabra. La iglesia ha estado dormida. Esta gente ganando ventaja, el enemigo ganando más almas para él, y a cantidades y aceleradamente en este tiempo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios, como parte de su reino, que somos conocedores de ese entendimiento y conocimiento que sobrepasa, dice la palabra, todo entendimiento humano, que solamente es espiritual y que se los ha dado a todos aquellos espirituales? Y también vamos a ver una última característica de cómo tú y yo debemos de adorar y de orar al Señor. Y está en Salmo 119, versículo 35. Versículo 35. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aleluya. Amén, aleluya. Como le decía David, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella yo tengo mi voluntad. ¿Qué quiere el Señor de ti y de mí, amada iglesia?
nuestra voluntad, que vayamos a sus escrituras, que le digamos: Padre, enséñame cómo ejecutar tus mandamientos, porque yo tengo esa voluntad para hacerlo. Yo pongo mi voluntad, porque he entendido que solo en tu palabra hay gozo, hay felicidad y estoy completo y completa. Pero ¿cuánto le hemos orado de esta manera? Le hemos pedido primeramente que nos enseñe sus mandamientos. No, hacemos lo contrario. Todos vamos en ese tiempo que le buscamos de oración a pedirle por todo lo que queremos, pero no por lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Y es ahí donde tergiversamos su palabra, hacemos contrario a su palabra. Por eso no miramos sus promesas cumplidas. Por eso no miramos la respuesta a nuestras oraciones. Por eso, como decía al principio, no miramos esa manifestación del poder de Dios. Hay lentitud, pero ¿a qué se debe? A que nosotros no hemos priorizado, a que nosotros no le hemos dado ese primer lugar que solo Él merece, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Es el tiempo, amada iglesia, de decirle al Padre: guíame. Pero yo pongo mi voluntad para cumplir, yo pongo mi voluntad para obedecer, yo pongo mi voluntad para decretar, yo pongo mi voluntad para ejecutar. Debo de ser un hijo hacedor, no un hijo consumidor de su reino, sino que un hijo hacedor. Si soy un hijo heredero, debo de ser un hijo hacedor. Y es ahí donde el Señor dice que generalmente queremos hacer las cosas a nuestra manera y como mejor nos parece, sin tomar en cuenta la forma en que Dios quiere que lo hagamos. Ese es el gran problema de nosotros, que generalmente queremos hacer las cosas como bien nos parece y punto, pero no como Dios quiere que las hagamos. Es ahí donde nos salimos del diseño, nos salimos de su plan y nos salimos de su propósito, porque lo hacemos como queremos y no vemos el cumplimiento de sus promesas, pero es debido a que no obedecemos, amada iglesia. Decimos que lo hacemos, ahí es donde nos engañamos, todavía sigue la mentira en nosotros. Cuando decimos: Padre, pero si yo estoy cumpliendo, yo te busco, si yo hago lo que puedo, ahí le estás diciendo mentira, porque le estás diciendo lo que puedes, pero no lo que debes hacer. Es que una cosa es lo que debes hacer y otra cosa es lo que puedo hacer, porque lo hago con mi humanidad, con mi naturaleza carnal. Pero no lo hago con mi naturaleza espiritual, que tengo su poder, tengo su gloria, tengo su autoridad, tengo todo en mí, su simiente, todo en mí. Y claro que lo puedo hacer como Él me demanda en su palabra. Pero cuando lo hago con mi naturaleza humana, jamás voy a poder. Y aún así le queremos decir: Señor, si yo hice lo que pude. Mentiroso, dice Él. Y es ahí donde no nos gusta, somos cristianos y decimos: no, yo ya no practico la mentira. Por eso David decía: aparta de mí la mentira y ayúdame. ¿Qué le decía? Y en tu misericordia concédeme tu ley. En tu misericordia enséñame tu palabra, le decía. Pero aparta de mí la mentira. Mira qué tremendo, es ahí donde el Señor dice: cuando David ora diciéndole: guíame por la senda de tus mandamientos, no solo demuestra disponibilidad, sino entiende que debe ser guiado por Dios para ser conforme a sus mandamientos. Aleluya. Mira qué precioso. Entonces David le dice
que no solo le expresa esa disponibilidad de hacer las cosas, sino que él mismo está entendiendo que ser guiado por Dios para ser conforme a sus mandamientos, esa es la clave y ese es el éxito, amada iglesia. Por eso fue un varón exitoso, fue un varón bendecido por Dios, fue un varón rico abundantemente, no solo espiritualmente, materialmente y en todas las facetas de su vida. ¿Pero a qué se debió? Porque él entendió que ser guiado, como dice, por la palabra de Dios era la clave. Y el que puso esa disponibilidad, puso su corazón. Y él le dijo: Padre, yo tengo mi voluntad, yo quiero hacerlo, pero enséñame, ayúdame, él le decía. Y vimos que en toda su oración era pedirle que le enseñara a hacer su voluntad, a cumplir sus mandamientos, a cumplir sus estatutos, a hacer lo que él dejó establecido en su palabra, a ejecutarlo. Esa era la manera. Y luego venía ya sus necesidades personales o como rey. Mira qué precioso. Damos gracias al Señor por esta palabra. Yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas. Y es Él el que se mueve, es Él el que habla a través de su palabra, nos redarguye. Él es el que nos despierta. Es Él el que dice: es el tiempo de inclinarnos a su palabra. Ya no más estar divagando, amada iglesia, o estar con dudas o con inseguridades. Hay inseguridad, hay duda porque no estamos fundamentados en su palabra. Pero cuando estamos fundamentados, estamos 100% seguros porque hemos conocido su verdad. Y esa verdad es la que nos va a mantener firmes hasta el último día de nuestra vida. Y es ahí donde vamos a ser galardonados y allá no habrá tristeza, dice la palabra, pero tenemos que estar seguros desde acá, amada iglesia. No creer de que vamos a irnos a asegurar al cielo. Es acá donde debemos de cumplir sus mandatos. Es acá donde debemos de hacer la voluntad de Dios. Pero es el tiempo de afirmarnos, es el tiempo de estar firmes. Esa era la palabra que recibía hoy cuando estaba leyendo. Es el tiempo de tener esa firmeza porque van a venir tiempos aún más malos. El mundo será aún más malo de lo que es ahora. Pero es ahí donde el Espíritu me decía, es la firmeza. Los que se mantengan firmes somos los que vamos a ser galardonados, amada iglesia. Somos los que vamos a ganar y llegar a esa meta final para ser coronados con esa corona de vida eterna. Pero los que no, se van a salir del propósito. Los que no, cualquier cosa los va a sacar del plan perfecto de Dios. Pero ya no va a tener nada que ver Dios ahí. Ya va a ser por negligencia de cada una de las personas, pero no porque Dios lo haya permitido. Es porque no queremos obedecer, es porque no nos inclinamos a su palabra. Es porque no escudriñamos y ejecutamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, Espíritu de Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias por esta hermosa palabra, gracias por lo que tú has hablado a cada uno de nosotros. Gracias porque tú hablas dentro y fuera de tiempo, estás preparando a tu iglesia, tú estás hablando con claridad, Padre. Y eso es lo que nos va a mantener y vamos a poder llegar a esa meta final si estamos firmes en ti. Pero siendo conocedores y entendidos a la luz de tu palabra, porque de lo contrario nos van a sacar de tu propósito. Nos van a sacar de tu plan perfecto, de tu diseño. Pero es por negligencia.
Es por falta de madurez, es por falta de conocimiento y de entendimiento, pero eso ya es personal. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos está hablando en este tiempo y no deja de revelar su corazón para que tú y yo nos afirmemos cada día más y más en Él y hagamos viva esa palabra y la tomemos. Y que su palabra redarguya y nos transforme, nos capacite cada día. Porque no hay otra verdad, solo en su palabra conoceremos su verdad y esa verdad nos hace libres. Las corrientes del sistema de este mundo, siempre habrá mentiras, siempre, en todos los tiempos ha habido mentira y seguirá habiéndola. Pero solo en la palabra de Dios encontramos esa verdad. Aunque nos señalen, aunque levanten falsos, aunque hagan lo que hagan, pero cuando nosotros estamos fundamentados con ese entendimiento abierto, nada nos va a separar del amor de Cristo, nada nos va a separar. Así sean tormentas, aflicciones, angustias, lo que padezcamos en esta tierra, nada nos va a separar. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en tu palabra y la conocemos y hay entendimiento. Pero cuando no, la gente será distraída, será sacada, y eso fue lo que recibía. ¿Cuánta gente será engañada? ¿Cuánta gente ya está siendo sacada del propósito de Dios? Y hoy recibía difícilmente que alguien se restaure cuando cae de la gracia. Es difícil porque ya el enemigo toma esa alma, pero solamente un milagro. Por eso hay que estar firmes a no caer de la gracia de Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias por darnos a conocer tus mandatos. Tu palabra es viva, tu palabra es real y verdadera, maravillosa, impresionante. Gracias, gracias por los que la reciben y son adiestrados, capacitados para los tiempos que vienen. Gracias por esa semilla que sé que hemos estado sembrando y que tú vas a dar ese crecimiento en tu tiempo perfecto, mi amado Señor. Muchas gracias, Padre, por ministrar a las familias ahí en sus hogares, a las personas que nos ven a través de este medio social. Gracias, Espíritu Santo, por cada uno de ellos. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos, soberano Padre. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te glorificamos, soberano Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.